Pues vamos a entrar de inmediato en nuestro detalle para esta mañana. Y ya que hemos tenido los servicios de la oración, se ha orado por enfermos, se ha orado por personas diversas, quiero entrar de inmediato en lo que será nuestro devocional o tema para esta mañana. Pues tengo para decirle que en el mismo mundo que están viviendo ustedes, estoy viviendo yo, están viviendo muchos seres humanos. Estamos enfrentando problemas financieros, enfermedades, sobre todo las personas como nosotros que ya somos creyentes, al experimentar estos fenómenos naturales, muerte de familiares, muerte de amigos. También estamos enfrentando problemas políticos por doquier. Y de esto no escapa nuestra incertidumbre de futuro. Saben que todas estas cosas que he mencionado nos hacen anhelar el advenimiento de Cristo. Es decir, aunque nosotros no lo entendamos, todos estos elementos son como característicos de aquellos que están anhelando que Cristo venga por segunda vez. Todas estas cosas nos hacen ver que estamos anhelando algo mejor. Nosotros queremos algo diferente a lo que tenemos. Y déjenme decirle, aún los ricos de este mundo, los poderosos, siempre quieren algo mejor. Y lo único que nosotros podemos anhelar que pueda como embarcarnos en una nueva esperanza es el advenimiento de Cristo. Ahora, nosotros los adventistas creemos en el advenimiento de Cristo Jesús y al mismo tiempo nosotros le esperamos, pero en nuestra mente hay momentos en los cuales surgen preguntas, cuestionamientos. Y a pesar de que le estamos esperando, nosotros a veces nos preguntamos, pero ¿será que el Señor en verdad vendrá? ¿Se ha retrasado el Señor? Porque nuestras angustias y nuestros problemas como que a veces nos nublan la razón, no nos hacen ver la realidad por la cual debemos vivir. Y aún en medio de esta situación, nosotros también tenemos incertidumbre. El Señor no nos culpa, no nos castiga por dichas incertidumbres. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, debemos fortalecer nuestra fe. Y en lo que se fortalece nuestra fe, también experimentamos dudas. Por eso la pregunta de ¿se ha retrasado la segunda venida de Cristo? Es una pregunta que nosotros nos hacemos. Y la pregunta del supuesto retraso de Cristo Jesús también nos lleva a otra pregunta. Si no hay un retraso, entonces, ¿podemos entonces nosotros adelantar la venida de Cristo? Fíjate, una pregunta nos lleva a la otra. Nos preguntamos, ¿se ha retrasado la segunda venida de Cristo? Y si no se ha retrasado, entonces, ¿puedo yo adelantar o podemos nosotros como pueblo adelantar la segunda venida de Cristo? Fíjate, esto no es algo muy simple para nosotros poder responder, es una pregunta un poco compleja y es muy abarcadora para nosotros poder explicar a razón de tiempo. Por lo tanto, voy a entrar a algunos puntos esenciales de este cuestionamiento. ¿Qué nos dice Ellen White respecto a algún retraso de parte del Señor? Ellen White habla de algún retraso de parte del Señor. Hay muchas cosas que a veces nosotros no entendemos de Ellen White y otras la malinterpretamos a razón de mis intereses. Y hay otros casos en los cuales nosotros debemos ver los escritos de Ellen White en el sentido progresivo. Cuando me refiero en el sentido progresivo, es que cuando ella escribió en los años 1860, vamos a suponer, y luego escribe en los años 1900, cuando ya está entrando en su ocaso, nosotros debemos ver la progresividad de sus escritos. Ahora fíjate, en el libro Evangelismo, en la página 503, esta cita que te voy a dar de Ellen White fue escrita en el año 1868. Fíjate lo que pensaba Ellen White en ese momento. Ella dice, la noche de tinieblas es penosa, así dijo ella en esa cita, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido razón de tan larga demora.
Es decir, ella pronuncia una aparente demora en el advenimiento de Cristo. Y está diciendo que para que muchos no seamos hallados desapercibidos, en pocas palabras, ella lo que está diciendo allí es, si el Señor viniese hoy, ¿estarías listo para irte con Él? Porque muchos podríamos anhelar la venida de Cristo, pero ¿estamos listos para encontrarnos con Él? Y luego en 1883, ella escribió y dijo, los adventistas después del gran chasco de 1844, esto lo escribió Ellen White, te lo estoy citando de forma directa, porque ella dice que si después del gran chasco se hubiesen aferrado a su fe, fíjate, un escrito fue antes de 1883, te estoy hablando de 1868, el primero que leí, y el segundo, estamos hablando que fue alrededor de unos 15 años después. Fíjate lo que ella escribió. Dice, los adventistas después del gran chasco de 1844, si se hubiesen aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios, que abría el camino y se hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, entonces habrían visto la salvación, dice ella. Ahora, fíjate, ella dice que esa salvación hubiera obrado con poder a través de sus esfuerzos, de la obra de Cristo que se hubiese terminado aquí en esta tierra y Cristo hubiese venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. En el mismo año del 1883, ella escribió también en el mismo libro del cual extraje Evangelismo, en la página 503, dice en otra cita, dice, no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo, aquí está hablando respecto a Israel, Dios no tenía el propósito de que su pueblo estuviese vagando durante 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente hacia la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, como un pueblo sano, como un pueblo feliz. Pero no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ella aquí está citando Hebreos capítulo 3, versículo 19, que el pueblo no pudo entrar en base a la incredulidad. Pero la cita, ella la está basando en cuanto al pueblo de Israel para tratar de hacer una aplicación en sus tiempos en el año 1883. Y ella habla de que pasaron 40 años de incredulidad. La murmuración y la rebelión impidieron la entrada de el antiguo Israel en la tierra de Canaán. Y los mismos pecados, ahora fíjate en esto aquí, dice, los mismos pecados han demorado la entrada del Israel actual en la Canaán celestial. Y dice que en ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. Es decir, tanto para el Israel literal como para el Israel espiritual no han faltado las promesas de Dios. Y Dios nos ha mantenido en este mundo de pecado y de tristeza por tantos años, pero debido a nuestra incredulidad. Ese mismo mensaje también está en el primer tomo de Mensajes Selectos, en la página 77 al 78. Ahora, quiero mencionarte otra cita de Ellen White, pero ahora viene en tiempos un poquitito más adelante. Te voy a mencionar la de 1898, cuando ella habla de que nosotros podemos apresurar la venida de Cristo. Y en esa cita está el deseado de todas las gentes. Fíjate, el deseado de todas las gentes, te estoy citando cuando ella escribe en el 1898. Y esta es la página 587 del deseado de todas las gentes, donde ella dice, mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas son citas que posiblemente las has escuchado, que la han utilizado en muchos sermones. Y luego te voy a presentar ahora una de las más actualizadas, que fue en 1913, apenas unos casi 2 años antes de su muerte, cuando ella escribe, Cristo nos dice,
¿cuándo será introducido el día de su reino? No nos dice que todo el mundo será convertido, sino que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones del mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Citando aquí a Mateo capítulo 24, versículo 14. Al dar el evangelio al mundo entero, estaremos dando la posibilidad, oiga ahora como ella dice, estaríamos dando la posibilidad de apresurar la venida del día de Dios. Es decir, esta última cita de 1913 fue lo último que escribió, y existe una especie de casi alrededor de unos 15 o 20 años de las citas anteriores, donde ella dice que si la iglesia de Cristo hubiese llevado a cabo la señalada labor que el Señor les mandó, el mundo ya hubiera sido amonestado y el Señor Jesús hubiese regresado con poder a esta tierra. Te estoy presentando realidades. No quiero ahora que nadie malinterprete lo que voy a decir. ¿Estuvo Ellen White equivocada? No lo creo. Ahora, te puedo decir una cosa. Si Ellen White estuvo equivocada, entonces estuvo también el apóstol Pablo y algunos de los otros apóstoles equivocados, porque cada uno de ellos le esperaba en su día, en su tiempo. Y ellos daban testimonio de que en ese tiempo era que el Señor debía venir. Ahora bien, Ellen White tuvo expresiones progresivas. Ya la que escribió en 1913, ahora ella habla de la posibilidad, no da la firmeza, porque muchos de nosotros vamos madurando en el camino de la vida cristiana. Y eso es lo más maravilloso de la vida cristiana, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a desarrollarnos. Ahora, en verdad, ¿ha habido algún retraso? Y muchos suelen asumir que por alguna razón Jesús ha retrasado su regreso en gloria. Ahora te diré una cosa, que la tendencia general ha sido echar la culpa a la condición espiritual de la iglesia, que nosotros estamos aquí debido a nuestro fracaso espiritual. Eso yo lo he escuchado en muchos sermones. Eso lo he escuchado a muchas personas decir, mira, nosotros estamos aquí en esta tierra debido a nuestro fracaso y condición espiritual. Y se da entonces la impresión de que si esa situación cambia, es decir, de que si nuestro fracaso espiritual cambia, de que si nuestra condición espiritual cambia, entonces el Señor vendría. Pero, ¿y qué tal si Cristo no ha retrasado su segunda venida? Ahora, ¿tenemos en la Biblia alguna evidencia que nos muestre que Dios está posponiendo la segunda venida? Parece que ese no es el caso. Ahora, esto lo podemos afirmar con certeza, que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida está llevando a cabo una obra de sumo sacerdote en el cielo, y la iglesia está cumpliendo su misión. Déjame decirte, hermano querido, a pesar de que tú no prediques, a pesar de que tú no veas algunos movimientos, a pesar de que tú no veas algunos grupos lanzados en las comunidades, la iglesia está cumpliendo su misión en el mundo. Y Mateo 24, 14 está siendo una realidad en el mundo. El hecho de que tú no lo hagas no significa que la iglesia no lo está haciendo. El hecho de que un grupo no participe no significa que no sea una realidad. Mira, Cristo dijo claramente a sus discípulos que el tiempo entre sus dos apariciones debía aplicarse a la misión de la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia. Es decir, el trabajo de la iglesia no es pensar, ay, Cristo se ha retrasado, ay, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Será verdad que Cristo viene? Las incertidumbres pueden venir, pero el trabajo que Cristo le dio a la iglesia, recuerda Mateo capítulo 1, versículo 8 y Mateo 24, versículo 45 al 46. Jesús precisamente en el contexto de averiguar, de los discípulos, en el contexto de averiguar cuándo se establecería su reino, fue que Jesús se refirió a la misión de la iglesia. Los discípulos estaban preocupados. Señor, ¿y qué señales habrán de tu venida? ¿Y cómo nosotros sabremos de estas cosas? Jesús le dijo, entre mi primera venida y entre mi segunda venida
la iglesia lo que debe estar es enfocada en la predicación del evangelio. Y él sabía que los debates sobre el momento de su venida estarían distrayendo a muchas personas de la misión y las dividirían. No te preocupes por saber exactamente el día cuando Cristo vendrá. A nosotros nos interesan las profecías y las profecías nos hablan de los tiempos y las sazones. Muy maravilloso. Pero tampoco te concentres tanto en querer saber el tiempo que pierdas el objetivo por el cual nosotros aún permanecemos en esta tierra, que es cumplir la misión de la iglesia y es la de predicar el evangelio. Ahora, según Jesús, los que dicen, como dice Mateo 24, 48 y 49, muchos dicen, el Señor tarda en venir. Y déjame decirte, esos que dicen que el Señor tarda en venir, crean controversias y dañan a otros. Por eso, Cristo enfatizó la misión de la iglesia, no la especulación ni la determinación de fechas sobre el regreso. Ahora tú te vas a dar cuenta que lo que Ellen White estaba hablando era haciendo el énfasis en la misión de la iglesia y estaba usando el término posible tardanza como dando a entender que si hubiésemos hecho mayor énfasis en esto, tal vez las cosas hubiesen sido diferentes en el panorama mundial. Y te puedo asegurar esto, si nosotros predicamos más el evangelio, habrá menos dolores, menos clamores, menos conflictos en senos familiares. Si nosotros predicamos más el evangelio, yo te puedo asegurar que muchas personas todavía no es el momento para caer en sus tumbas. Si nosotros predicásemos y cumpliésemos con la misión de la iglesia, yo te puedo asegurar que nuestro estado y condición de vida hubiese cambiado. Ahora, yo te quiero hablar de algo. Después de su ascensión, es decir, después de la ascensión de Cristo, Jesús se sentó a la diestra del Padre y comenzó su obra sacerdotal. Y Él está allí intercediendo por nosotros, poniendo a disposición de los pecadores los beneficios expiatorios de su muerte sustitutiva. Y al comienzo de su obra sacerdotal, el primer pedido de Cristo al Padre fue que enviara a su pueblo el Espíritu Santo que les había prometido. Yo digo, alabado sea Señor. Y eso les permitiría cumplir la misión. Y aquí viene un elemento muy esencial. El Espíritu Santo es la entidad que nos ayudará en el cumplimiento de la misión. Y déjame decirte esto, que cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 33, nos dice que el Padre honró el pedido del Hijo. Cristo estaría allí hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas y la consumación de la obra de la salvación. Entonces, por ahora, Cristo parece como encontrarse inaccesible al ojo humano, al ojo natural. Pero una vez que culmine su obra en el templo celestial, entonces Él aparecerá. Y aparecerá por segunda vez para traer salvación a quienes lo esperan. Y la iglesia lo aguarda cuando cumple la misión encomendada. Déjame decirte algo. ¿Tú quieres que Cristo venga? No te preocupes por la fecha, solamente cumple con la misión. ¿Tú quieres que tu situación espiritual cambie? No te pongas a querer ahora comer solamente tomate. No creas que solamente comiendo pan integral es que tu vida espiritual va a cambiar. Mira, la vida espiritual no cambia con comida. La vida espiritual no cambia porque tú leíste 10 capítulos de la Biblia. Mira, leer 10 capítulos de la Biblia es maravilloso. ¿Tú sabes por qué? Porque te da conocimiento. Pero el verdadero cambio espiritual es cuando nosotros oramos y consagramos nuestras vidas para estar consagrados en la misión de predicar el evangelio. Ahora, la segunda venida de Cristo, te voy a decir esto, es parte del plan de salvación de Dios. ¿Estás entendiendo esto? La segunda venida de Cristo es parte del plan de salvación de Dios. Por eso, cuando nosotros predicamos el evangelio, hacemos énfasis en el cumplimiento de la misión, entonces nosotros estamos ayudando a personas a entrar en el plan de la salvación y al mismo tiempo estamos expandiendo el plan de la salvación de Dios. Incluso el momento en que se produjo la primera venida de Cristo,
nosotros podemos estar bien claros que la salvación estaba disponible para los seres humanos. Dios determinó que al fin de las 70 semanas de la profecía de los 2300 días, estuviese el pueblo listo o no. Mira, si el pueblo estuviese preparado o no, Dios iba a ejecutar su obra, la cual declaró en Mateo capítulo 9, versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas o contadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En pocas palabras, el cumplimiento de las profecías no dependía en ningún momento de la condición espiritual del pueblo, porque Dios siempre ha estado a cargo de los tiempos y de las estaciones. Eso nos lo dice Hechos 1:7. Y en algún momento Cristo declarará que el destino de todos los humanos ha sido determinado y que regresará, poniendo fin a la misión, poniendo fin a la espera de su iglesia, como también le ha de poner fin al conflicto cósmico. ¿Sabes algo? Sería fanático e irresponsable e irrazonable al mismo tiempo pretender que nosotros podemos provocar o que podemos impedir el segundo advenimiento de Cristo. Cuando me refiero a impedir, es dilatarlo en el tiempo. ¿Saben que el segundo advenimiento de Cristo no depende de tu condición espiritual? No depende de la condición espiritual de la iglesia, depende de su potestad. Dios en su amor y en su misericordia ha hecho del tiempo de su venida una cuestión divina. Eso está en la potestad de Dios. Y por eso me encantó citar los escritos de Ellen White, porque ella fue progresiva hasta llegar al momento de decirnos, la iglesia debe estar concentrada en la misión. Cada uno de nosotros debemos insistir, debemos presionar, debemos ayudar, debemos forzarnos a nosotros mismos para estar concentrado en la misión. Porque el que Cristo venga hoy o que venga mañana, eso está en su santa y divina potestad. Eso es algo muy particular de la divinidad. Y sí, tú me puedes decir, pastor, pero ¿y si yo me santifico Lo que más? pasa es que ella había puesto la otra. Santificas más, si estás más sumergido en las cosas Quizás espirituales, no eso está puede bendecir tu disponible. familia, puede bendecir tu vida, pero nunca creas que por tu santificación es que Cristo va a venir. La venida de Cristo no se detiene por la santificación de la iglesia. El Señor está determinado a venir cuando Él lo crea necesario, cuando Él lo crea conveniente, estés listo o no. Si tu vecino se preparó o no, ese no será el problema. El asunto será que cuando Cristo diga hecho es, entonces ya será determinada la suerte mundial, la suerte del conflicto cósmico también será determinada allí. Mi querido hermano, en esta mañana cuando vas a las faenas de la vida, en esta mañana cuando posiblemente tienes que cobrar ánimo, a pesar de las derrotas que has pasado, a pesar de los momentos difíciles que enfrentaste durante el fin de semana o que todavía tienes luchas y conflictos en tu interior, a pesar de que te vas a ir a trabajar en la carpintería, quizás al taller de mecánica, o quizás vas a ir a la oficina o a la escuela o a hacer lo que tengas que hacer, toma esto en mente. Debemos consagrarnos al Señor. Todos los días debemos consagrarnos al Señor. Hay un texto en el libro Camino a Cristo. Tristemente varía el número de la página. En algunas páginas está en la página 70, donde dice, conságrate al Señor todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Úsame hoy en tu servicio. Todos mis planes pongo ante tus pies y toda tu obra sea hecha en mí. ¿Sabes algo? Todos los días debemos consagrarnos. ¿Sabe por qué todos los días debemos consagrarnos? Para poder enfrentar las tentaciones del día. Y deberemos hacerlo en la mañana para cobrar fuerza. En las primeras horas del día, conságrate a tu Señor. Pero esa consagración no significa que te va a elevar al cielo, sino más bien que esa consagración te va a preparar para enfrentar lo que puede venir. Y podrás ser lo suficientemente ávido, astuto, inteligente para poder decir no a la tentación. ¿Y sabes por qué todos los días debemos nosotros también consagrarnos? Porque la consagración del día de ayer fue buena, es poderosa, pero para el día de ayer. Por eso la consagración del día de hoy es la que necesitas para hoy.
y mañana necesitarás la de mañana. Pero vuelvo a decirte, no creas que por tu santificación o por la santificación de una congregación, ya el Señor vendrá porque ya nosotros estamos preparados. Es que la venida de Cristo no depende de mi preparación. El pensamiento de Cristo para salvar va más allá de lo que yo puedo contemplar. A veces yo solamente anhelo que Cristo venga por mi problema. A veces yo anhelo que Cristo venga para ya terminar con mis deudas. Pero Cristo no solamente está pensando en ti, en la salvación. Hay muchas otras personas que necesitan de ella y Cristo quiere incluirla. Cristo quiere incluir a un pueblo. Por eso quiere incluir a un mundo. Y para nosotros alcanzar a ese mundo, el Señor no tiene que venir desde el cielo para cumplir con la misión que nosotros podemos hacer en esta tierra, que es la proclamación del Evangelio. Que Dios te colme de gratas y ricas bendiciones, mi querida hermana, mi querido y distinguido hermano, y a todos los que están aquí conectados. En este medio hoy, solamente decide introducirte, abrazar el sentido de la misión que es predicar el Evangelio. No te atormentes de si el Señor vendrá hoy o si vendrá mañana. Lo que debe atormentarte es si no estás cumpliendo con la misión. Oremos. Padre bondadoso, la oración que tuvo el hermano fue una oración poderosa, una oración centrada en generalidades y cosas muy particulares que nosotros sufrimos y que tenemos aquí en esta tierra. Pero en este momento yo quiero pedirte para que el Espíritu Santo nos guíe, para que el Espíritu Santo nos convenza, no solamente de juicio, de justicia y de pecado, sino también de la labor que debemos hacer, que de hecho, cuando nos convence de justicia es porque debemos hacer lo correcto, y cuando nos convence de pecado es porque debemos cambiar de actitud. Y en este sentido es que queremos ser convencidos e impactados en esta mañana, para ser impulsados a cumplir con tu voluntad y ser bendecidos a través de ella, por tu gracia y por tu divino amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que disfruten un día maravilloso delante de ustedes. Y mañana nos encontraremos en este lugar nueva vez. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga también a usted, iglesia. Dios me los bendiga. Mañana estaremos poniendo el canto y recuerden seguir orando por nuestras peticiones. Las peticiones que no mencionamos en el chat ya las he escrito, así que las tenemos también en nuestras oraciones. Hermanos, bendiciones y feliz día. Hasta mañana.